Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales, a SPACE, de la Universidad de San Marcos, por invitarme a dar esta charla virtual. Es un honor para mí tener la oportunidad de hablarles sobre mi investigación en mi lengua materna y más aún en Perú. Y bueno, por lo menos ahora, ya que todos nos estábamos quedando en casa, tenemos el chance de hacer este tipo de charlas virtuales. Así que muchísimas gracias y gracias por escuchar. Um, a ver, no se escucha. Ok, disculpa, estoy viendo que la gente dice que no se escucha, pero me dicen acá que sí se escucha, así que voy a seguir hablando. Um, ok, mi nombre es Daniela Bardales Gagliuffi. Yo soy investigadora postdoctoral en el Museo Americano de Historia Natural. Yo estudio enanos marrones, que van a aprender ahora qué son esos objetos intermedios entre estrellas y planetas. Pero antes que nada quiero empezar ahorita empezamos primero en casa. Ahorita estamos todos en casa y esta es nuestra casa al final, esta es la Tierra. Es el único hogar que tenemos, es el único planeta que conocemos que tiene vida. A pesar de conocer más de 4.000 planetas alrededor de otras estrellas que no son el Sol, solo sabemos de uno que tiene vida. La Tierra es 100 veces más pequeña que el Sol. Aquí he puesto los tamaños a escala. Las distancias no están a escala, pero los tamaños sí. El planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, es unas 10 veces más grande que la Tierra y es 10 veces más pequeño que el Sol también. Y en cuanto a masa, Júpiter es unas 1000 veces más ligero que el Sol y la Tierra 1.000.000 de veces más ligera que Júpiter. Entonces, el Sol tiene una masa de una masa solar, obviamente. Júpiter tiene una masa de Júpiter y la Tierra tiene una masa de la Tierra. La masa de Júpiter es 1000 veces más pequeña que la del Sol y la de la Tierra es 1.000.000 de veces más pequeña. Y todo esto se encuentra en un puntito en el brazo de Orión de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta es una ilustración artística de la Vía Láctea. En la Vía Láctea estimamos que hay como unos 100 billones de estrellas y a su vez estimamos que hay como unos 100 billones de galaxias en todo el universo. Y también hemos estimado que hay alrededor de 1.5 planetas alrededor de estrellas en nuestra Vía Láctea. Entonces hay muchísimo espacio para descubrir, hay muchísimos planetas que no conocemos y estrellas que aún no hemos explorado. Aquí estamos ahorita. Entonces, aquí están los tamaños relativos de la Tierra, de Júpiter y del Sol. Y ahora les voy a presentar un objeto más, que son las enanas marrones, que son más o menos del mismo tamaño que Júpiter. Nos olvidamos la Tierra por ahora. Son del mismo tamaño que Júpiter, pero tienen mucha más masa que Júpiter. Y entonces tienen una masa que es alrededor de 80 veces más que Júpiter. Si es que el Sol está otra vez una masa solar y Júpiter está a una milésima de la masa solar, entonces las enanas marrones pueden tener una masa hasta 80 veces más o menos la masa de Júpiter. Y en cuanto a tamaño, el Sol es enorme y las enanas marrones, tanto como Júpiter, miden más o menos una décima del tamaño del Sol. Entonces, quiero que se acuerden que estos tienen el mismo tamaño, pero las enanas marrones son hasta 80 veces más masivas que Júpiter. Fíjense cómo sigo diciendo masivo o masa en vez de peso, porque peso es relativo al objeto con el que estás midiendo. Por ejemplo, cuando decimos que pesas tanto en la Tierra, eso solamente es cierto para la Tierra.
En cambio, la masa no cambia, la masa siempre es la misma, es una propiedad fundamental. Y la diferencia entre esos tres objetos tiene que ver con la forma, con el interior, con la estructura interior de estos objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos al Sol. El Sol es una estrella que en su interior produce fusión de hidrógeno. Entonces, cuando hay varios átomos de hidrógeno, estos varios átomos de hidrógeno pueden fusionarse en un átomo de helio. Esta reacción nuclear produce radiación, produce luz, fotones, que a su vez que están presionando hacia afuera y están contrarrestando el empuje de la gravedad que está tratando de reducir este objeto a su mínima expresión. Y entonces este juego hace que las estrellas, siempre y cuando estén fusionando hidrógeno, siempre y cuando estén produciendo esta luz, van a poder mantenerse del mismo tamaño porque están liberando la misma cantidad de energía a través de su superficie. Las enanas marrones funcionan un poquito diferentes. Tienen también el empuje de la gravedad que trata de que se reduzcan lo más posible, pero no están... La diferencia fundamental entre enanas marrones y estrellas es que las enanas marrones tienen una masa muy baja como para producir esta fusión de hidrógeno. Entonces, las enanas marrones al final no están fusionando hidrógeno, no están constantemente produciendo luz, sino que se quedan de ese tamaño y por haberse, digamos, por el mismo empuje de la gravedad y por la masa que tienen, se soportan por una presión que se llama presión degenerada de electrones. Esta presión es un efecto de mecánica cuántica. Es como si agarraran todos los electrones y los empaquetaran en este volumen que ocupa la enana marrón y no hubiera dejado espacio para nada más. Pero no en espacio físico, sino en un espacio de energías. Y entonces, por eso es que son del mismo tamaño que Júpiter. Júpiter también también se mantiene por una presión degenerada de electrones. Entonces, en realidad, estos dos objetos se parecen bastante. Más bien, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Porque a uno lo estamos llamando planeta y al otro lo estamos llamando enana marrón. Y la diferencia nominal entre estos dos tipos de objetos son 13 veces la masa de Júpiter. Digo nominal a propósito, porque no hay ninguna diferencia física entre estos dos objetos. Y ahora vamos a ver por qué. Las estrellas, una vez que se forman las estrellas, cuando estabilizan la energía que pueden liberar, así como vemos, las estrellas empiezan un poco más calientes y luego cuando estabilizan su energía, entonces están poniendo la misma cantidad de luz durante todo el tiempo que viven hasta que se les acaba el combustible interno. Las enanas marrones empiezan a una cierta temperatura y luego se enfrían con el tiempo. Y eso es porque no pueden mantener constantemente esta fusión de hidrógeno. No la pueden mantener. Más bien lo único que pueden fusionar es deuterio, que viene a ser que es un isótopo de hidrógeno. Deuterio es, digamos, el primo del átomo de hidrógeno, que tiene además no solamente un protón, sino un protón y un neutrón. Entonces pesa un poquito más, pero igual el deuterio es un átomo poco común. 1 de cada 100.000 átomos de hidrógeno es un deuterio. Entonces no es tan fácil empezar a fusionar deuterio de una forma sostenida porque ni siquiera hay tanto para empezar. Entonces las enanas marrones se enfrían con el tiempo y esa es una diferencia fundamental contra las estrellas. Y luego tenemos a los planetas, que empiezan mucho más fríos y que también se enfrían con el tiempo. Acá hay otra relación, ¿no? O sea, también vemos que las enanas marrones se parecen mucho a los planetas, también porque ambos se enfrían con el tiempo y en principio creemos que los planetas no tienen ningún tipo de fusión en su interior. Y ustedes me dirán, ¿no? Como que nunca he visto una enana marrón, nunca he escuchado esto.
Y eso es porque las enanas marrones son muy débiles, entonces no es fácil verlas con nuestros ojos. El tipo de luz que recibimos con nuestros ojos es luz óptica o visible, porque nosotros lo hemos designado así. Y las enanas marrones como son más frías que las estrellas que podemos ver con nuestros ojos, emiten la mayor parte de su luz en ondas infrarrojas. Acá tenemos a la constelación de Orión. Seguro que la conocen, siempre se ve en Lima. Y así es como se ve la constelación en ondas visibles. Pero si tomamos la misma imagen en ondas infrarrojas, la imagen es muy diferente. No quiere decir, mi punto es que todas estas nubes que estamos viendo ahorita existen, pero no las podemos ver. Entonces depende del tipo de luz que utilizas para tomar una fotografía, es que puedes tener imágenes completamente distintas. El universo se ve súper diferente en infrarrojo. Pero, sin embargo, hay muchísimas enanas marrones alrededor del Sol. Acá les voy a mostrar un video. Ya está. En este video podemos ver esa línea marca la órbita de la Tierra. Y ahí están las órbitas de los demás planetas. Y todo eso es nuestro sistema solar. Y entonces ahora estamos viajando fuera del sistema solar. Y todos esos puntos rojos que acaban de aparecer, todas esas son enanas marrones. Hay muchísimas enanas marrones cerca de nuestro sistema solar. Conocemos alrededor de 2000 de esos objetos. Y estamos limitados a la distancia a la que podemos verlos porque son tan débiles y tan difíciles de observar. Se necesitaron, a pesar de haber sido teorizados en los años 50, no se descubrió una enana marrón hasta el año 95. Y eso es porque hubo la necesidad de tener telescopios infrarrojos potentes para poder observar todos esos objetos. Esta animación viene del Museo de Historia Natural. Es súper divertido trabajar en un museo que tenga un planetario, que tenga todo ese tipo de software disponible. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la masa, digamos que hay un espectro de masas, ¿no? Si empezamos por el lado derecho, en la parte de arriba he puesto a Júpiter, que es un planeta que conocemos, ¿no? Como ejemplo. Es un planeta gigante de gas. Y Júpiter tiene una masa de Júpiter. Los planetas, por la forma en que se forman, no pueden tener una masa de más de alrededor de 10 masas de Júpiter. Por otro lado, las enanas marrones, y ahora sí empiezo desde el otro lado, empezando por el Sol, que ya sabemos que tiene una masa de 1000 masas de Júpiter, más o menos. Podemos seguir bajando esa masa hasta llegar a 80, que es el límite donde ya no se puede fusionar hidrógeno, empezamos a hablar de enanas marrones, y conforme baja esa masa, nos damos cuenta que existen objetos que creemos que se han formado como enanas marrones, pero que están, digamos que ocupan el mismo rango de masas que planetas que conocemos. Entonces podemos tener, en principio, enanas marrones con masas planetarias. Y en cuanto a temperatura, también hay un cruce de propiedades. En cuanto a planetas, Júpiter tiene una temperatura de 125 grados Kelvin, que es la Tierra, por ejemplo, está a 300 grados Kelvin. Menos de la mitad de la temperatura de la Tierra es la temperatura de Júpiter. Es extremadamente frío. Y he puesto a Marte ahí a la mitad porque Marte tiene una temperatura de más o menos 250 Kelvin, que es intermedio entre estos dos planetas. Y si vemos en la parte de abajo, he puesto una enana marrón ahí también porque la enana marrón más fría que conocemos tiene una temperatura de 250 grados Kelvin. Es más o menos como menos 9 grados Fahrenheit. Es más frío que un invierno horrible acá en Nueva York. Y sin embargo, no es una estrella, es una enana marrón, pero al final es un objeto celestial entero. Entonces es súper interesante ver que hay cosas que se pueden formar acá en la galaxia silvestre y que sean tan frías.
Para poner otro rango, la parte de arriba, los planetas pueden tener hasta 4000 grados Kelvin, pero ese es un extremo, ese es el planeta más caliente que hemos encontrado, y la razón por la que es tan caliente es porque está muy, muy, muy cerca de su estrella, entonces recibe muchísima luz de la estrella, y por esa razón es que es tan caliente. Pero hay muchos planetas que están a temperaturas de más o menos 2400 Kelvin, que está ahí a la mitad entre la Tierra, está ahí a la mitad entre la Tierra y el planeta más caliente, para dar un ejemplo de un grupo de planetas que se llaman los Júpiter calientes, que tienen más o menos el tamaño de Júpiter, de hecho probablemente un poco más de la masa o igual masa que Júpiter, y están generalmente muy muy cerca de su estrella, cosa que terminan muy calientes también. Y abajo he mostrado otra vez todos los rangos de temperaturas que pueden ocupar las enanas marrones. Entonces con esto lo que les quiero decir es que las enanas marrones y los planetas de gas gigantes, como Júpiter, no como la Tierra, comparten propiedades físicas, comparten un rango de masas, un rango de temperaturas, y por esta razón es que podemos estudiar enanas marrones para entender planetas, porque al final los planetas generalmente tienen una estrella, están orbitando una estrella, y eso los hace súper difícil de observar. Imagínense tratar de ver un punto al costado del Sol, tiene que tapar el Sol completo para poder verlo, porque si no sería muy difícil. El brillo del Sol es demasiado fuerte. Entonces, cuando hablamos de detectar planetas, tenemos el mismo problema. Pero la naturaleza nos ha dado enanas marrones, que son al final los mejores, son análogos a los planetas en todas estas propiedades que nos interesa estudiar. Entonces vamos un ratito primero a hablar de las enanas marrones más frías. Esta enana marrón de 250 Kelvin se acaba de encontrar hace 6 años recién, es esta que estaba en el recuadro, se llama WISE, que es el telescopio que la encontró, 0855-0714. Siempre nos reímos de que todos los objetos que encontramos tienen sus números telefónicos. Y como pueden ver, es el cuarto sistema más cercano al Sol. Quiere decir que este sistema ha estado en nuestro patio trasero, por así decirlo, todo este tiempo, y que hasta el 2014 no se había encontrado. En el 2013 también encontramos un sistema binario, quiere decir que es un sistema de 2 enanas marrones que están orbitando alrededor de su centro de masa, y también súper cerca, 6 años luz. Quiere decir que muy cerca al Sol hay muchísimos objetos que hasta ahora no se identifican porque son tan débiles, tan fríos. Y ese es WISE, el telescopio que lo descubrió. Entonces, yo soy parte de un equipo que se llama Backyard Worlds Planet 9 en inglés. Es como mundos en tu patio trasero. Y con este equipo es un proyecto de NASA donde donde gente como ustedes, como toda la gente que me está escuchando, gente que no necesariamente tiene ningún entrenamiento en ciencia, pero que les interesa muchísimo ser parte de algún descubrimiento científico, se mete a la página web y puede identificar objetos para que luego el equipo de ciencia del que forma parte, podamos hacerle un seguimiento y verificar si es que son algunos de los objetos más fríos que se han encontrado jamás. Por ejemplo, este de acá, quiero que se enfoquen en esa parte, en ese círculo. Ahí hay una sombrita chiquitita. La forma en que se ve, no sé si lo pueden ver, pero es un objeto muy muy débil que va bajando poco a poco, porque lo que estamos viendo ahí son varias imágenes tomadas en diferentes tiempos. Entonces ahí vemos el movimiento del objeto a través de varios años. Y objetos como este son los que estamos encontrando con este proyecto de Backyard Worlds. Y si ven en el lado izquierdo de mi pantalla, acá tengo un gráfico donde estoy mostrando en el eje Y, es la magnitud, que en astronomía eso es como decir algo que es más brillante o menos brillante. Y en el eje X, el tipo espectral de la estrella, que es como decir que está relacionado a la masa y está relacionado a la temperatura.
Pero digamos que si nos vemos para la derecha, estamos bajando en temperatura y estamos bajando en masa, estamos viendo objetos más fríos. Y si vemos hacia arriba, desde abajo hacia arriba, estamos viendo objetos más brillantes. Entonces, como ven, hay una brecha entre todos estos objetos amarillos que tienen 500 Kelvin o menos, son las enanas marrones más frías. En esa brecha es donde hemos descubierto ese objeto, es ese que está en rojo. Entonces, ese es un paper que lo acabamos de escribir y lo hemos mandado para que lo revisen y dentro de poco ya debería estar disponible. Y esta es la misma forma en la que se descubrió Plutón, a pesar de que ya no sea planeta. Es bien difícil verlo así en estas fotos, pero lo que hizo Clyde Tombaugh en 1930 fue tomar imágenes del cielo y la mayoría de estrellas están tan lejos que se van a quedar en ese punto. Acá estamos viendo dos fotos, una que están separadas por 6 días. Y entonces lo que estamos viendo es que se ha movido, hay un puntito chiquitito que se ha movido a través del cielo. Y así es como él pudo identificar a Plutón. Y de la misma forma es que toda la gente que participa en Backyard Worlds es que está identificando objetos en el cielo. En esta página web van a encontrar todas las fotos que ha tomado este telescopio WISE, que son fotos en infrarrojo y que se han tomado cada 6 meses. Y entonces hemos hecho estos clips que tienen como, o sea, es como cuando ves caricaturas, ¿no? Cuando escribes así, cuando haces un dibujo y lo pasas a través de todas las hojas y ves como si se moviera, es lo mismo. Entonces esta técnica tiene 100 años y aún funciona. Y necesitamos gente como ustedes para que puedan ver con sus ojos, que son mucho más potentes que cualquier programa de computadora que podamos escribir, para identificar este tipo de objetos, los más fríos que podemos encontrar. Así que los invito a todos a que participen en Backyard Worlds. Pero entonces ahora quiero hablar de algunas preguntas que quedan sobre las enanas marrones. Primero, ¿cómo se forman? Ya les he hablado de que parecen como estrellas y parecen planetas, pero son diferentes, son iguales, tienen mucha correlación entre ambos objetos, pero igual son únicas. Entonces, ¿cómo se forman? Segundo, ¿cómo son las atmósferas de estas enanas marrones? Porque ya desde que hablamos, ya están tan frías que están a temperaturas comparables con la Tierra. Y en la Tierra tenemos nubes y tenemos atmósfera. ¿No? O sea, en muchas formas ya no se presentan tanto las estrellas. Y finalmente, podemos encontrar planetas en órbita alrededor de enanas marrones. En ese caso estamos hablando ya de empujar estamos hablando ya de empujar la detección de planetas alrededor de las estrellas más frías y las enanas marrones más frías. Entonces, primero voy a hablar de cómo se forman las enanas marrones. Las estrellas normales, comunes y corrientes, se forman en nubes como esta. Esta es una simulación de Matthew Bate, es un profesor en la Universidad de Exeter en el Reino Unido. Acá lo que estamos viendo es como si fuera un mapa de densidad. Las partes que están más amarillas son más densas y las partes que son rojas son menos densas. Y estos puntitos que empiezan a salir son las estrellas que se están formando a través de esta simulación. Y entonces, la forma en que funciona acá la formación de estrellas es que existe esta nube, digamos, y el material llega a ser tan denso que entonces las reacciones, o sea, llega a ser tan denso que se forma como una bola que luego es tan caliente que entonces ya no puede escapar la luz y esa bola, digamos, es opaca al resto de radiación que hay en el ambiente y entonces ahí es como se empiezan a formar las estrellas y pueden seguir agregando masa, pero lo importante es que se forman calientes, digamos.
Y esta es una simulación, pero esta es una foto del telescopio espacial Hubble. Probablemente están más familiarizados con fotos como esta, seguro que la han visto, esas fotos hermosas que tiene Hubble. Estos dos tipos de nube no son iguales en la forma en que funcionan, pero es para dar una idea más o menos de lo que estamos hablando. Hay regiones en el universo que se ven así, y ahí es donde las estrellas se forman. Por otro lado, los planetas creemos que se forman porque se empiezan a recolectar partículas. Entonces, acá hay una foto, esta es una imagen real, no es una simulación, esta es una foto de una estrella que tiene un disco alrededor de la estrella. Cuando las estrellas mismas se forman, así como una masa de pizza, una vez que empiezan a rotar, se aplana la pizza, ¿cierto? Entonces, esta parte plana es, en muchas formas, tiene este paralelo con un disco como este. Dentro de ese disco se empiezan a formar planetas. Y entonces los planetas que se forman en ese disco se forman una vez que el disco se ha enfriado. Lo que queda en ese disco son moléculas, pedazos de roca, o sea, polvo, gas, y entonces lo que sucede es que se empiezan a aglomerar los pedazos de polvo y de roca hasta que se forma un objeto tan grande como la Tierra, hasta que puede tener hasta 10 veces más la masa de la Tierra, y una vez que tiene tanta masa, entonces ya tiene gravedad como para seguir orbitando en este disco y empezar a recolectar el gas. Y así es como creemos que se formó Júpiter, por ejemplo. Y también, acuérdense que esta es una foto, es increíble que sea una foto. Entonces, estas son más o menos las dos formas en las que creemos que se forman las estrellas y por otro lado los planetas. Las enanas marrones creemos que se forman de una manera similar a las estrellas, en el sentido de que se forman a través de una de estas inestabilidades gravitacionales, como mencioné, estas bolas que se forman por el colapso de una nube y se forman desde arriba hacia abajo, por decir, empiezan, o sea, no están recolectando pedazos, sino que empiezan desde una parte más grande que colapsa y se vuelve más densa, y esa es una enana marrón. Por otro lado, los planetas creemos que es al revés, que es una aglomeración de estos planetesimales, como si fueran planetas decimales, así chiquititos, y entonces, pero necesariamente se formarían en un disco donde se empiezan a recolectar los pedazos y luego ahí se forma un objeto. Entonces es al revés, es de abajo para arriba. Y así es como creemos que se forman, pero los detalles sobre la formación de las enanas marrones no quedan aún claros. O sea, ¿por qué es que una nube, cuando está formando estrellas, forma una enana marrón que no tiene suficiente masa para hacer fusión de hidrógeno? O sea, pero está rodeado de mucha más masa. Entonces, ¿por qué no siguió recolectando masa hasta convertirse en una estrella más grande? Eso es una pregunta abierta. Eso es algo que estamos tratando de investigar. Y luego tenemos objetos como estos, que les voy a presentar, que son los que rompen toda definición que tenemos. Este es en inglés le llaman Free Floating Planet, en español le llamarían como planeta rebelde. Tiene la masa de un planeta, pero no tiene ninguna estrella asociada a sí mismo. Entonces, tiene muchas características de un planeta, pero no tiene estrella. Entonces no queda claro para mucha gente si es que esto deberíamos llamarlo enana marrón o deberíamos llamarlo planeta. Puede que su origen haya sido formado como una estrella, como una enana marrón, como he explicado hace un poco, o puede ser que haya sido un planeta que se ha formado como planeta y que luego haya sido por interacciones entre otros planetas en el disco donde se formó, que haya terminado, o sea, que lo hayan tirado, porque entre todas las interacciones ha sido que salió perdiendo, ¿no? Y que ahora está literalmente flotando libre por el universo. Entonces puede que ese haya sido el problema, pero no se sabe. Y por otro lado también tenemos este objeto, que es un sistema binario, entre comillas, de dos objetos que ambos tienen una masa muy, muy baja, una masa que es, entre comillas, planetaria, y no tienen otra estrella, o sea, no están orbitando alrededor de ninguna otra estrella. Entonces,
yo creo que por ese tipo de problemas y de casos especiales es que una mejor forma de clasificar estos objetos es por su formación. Planetas se forman de abajo para arriba, las enanas marrones se forman de arriba para abajo. Y entonces, pero por supuesto que yo, siendo astrónoma observacional, a pesar de que me encanta esa idea, es muy difícil a través de observaciones investigar la forma en que se formó cada uno de estos objetos. Otra pregunta abierta es, ¿cómo son las atmósferas de las enanas marrones? Acá les muestro las enanas marrones, acá les muestro como un corte, digamos, de las atmósferas de Júpiter y de dos tipos de enanas marrones, uno más caliente que el otro. Entonces, si es que miramos de arriba para abajo, estamos viendo desde el tope de la atmósfera hacia abajo. Y lo importante para ver acá es que conforme se enfrían los objetos, vemos el mismo tipo de nubes, pero a diferentes altitudes. Entonces acá lo que quiero mostrar es, uno, que las enanas marrones tienen... Acá en la Tierra tenemos nubes de vapor de agua. Las enanas marrones tienen nubes de hierro y de perovskita, que es el componente del zafiro, y óxidos de titanio y óxidos de calcio, óxidos de magnesio, silicatos. Tiene una serie de nubes extrañas que no veríamos acá jamás en la Tierra. Incluso Júpiter muestra muchísimos de esos tipos de nubes. Pero lo importante de este slide es ver que en realidad la formación de nubes parece depender de la temperatura del objeto, ¿no? Porque obviamente a diferentes altitudes vamos a encontrar, las nubes van a encontrar equilibrio, diferentes especies de nubes van a encontrar equilibrio en diferentes altitudes. Y eso es lo que vemos acá. Y esto es para mostrarles un poquito el tipo de datos que utilizamos para entender, para entender la estructura de la atmósfera de las enanas marrones. Acá tengo una muestra de 4 espectros. En el eje X, esa es la longitud de onda, que es por decir, este rango es el infrarrojo cercano, y en el eje Y tenemos densidad de flujo. El punto es que en el eje Y es como decir brillo, y entonces en azul hay una estrella similar a la del Sol, similar al Sol, es un espectro similar al espectro del Sol. Entonces esa atmósfera, la atmósfera de esa estrella tan caliente, no tiene muchos detalles, no tiene muchas líneas de absorción. Pero si ven luego la siguiente, el espectro morado, el segundo, es de una estrella roja, que son las estrellas más cercanas a las enanas marrones en cuanto a masa, y este tipo de estrella ya empieza a mostrar otro tipo de... El espectro tiene otra forma, y esa forma es porque cuando esta forma del espectro ocurre cuando los gases de la atmósfera absorben la luz que sale desde la superficie, entre comillas, de la estrella. Entonces esos gases absorben esa luz y entonces ese pedazo de luz, digamos, ya no aparece en el espectro. Por eso es que aparece como si fueran depresiones y valles. Cuando llegamos el tercer espectro, que es rojo medio guinda, ese es el espectro de un tipo de enana marrón muy fría, que tiene metano en su atmósfera, más que nada. Y luego el último espectro es de Júpiter. Entonces miren qué parecido es el tercer y el cuarto espectro. Qué parecido es el espectro en guinda con el rojo de Júpiter. Y se parece muchísimo porque en realidad las atmósferas no son tan diferentes. Acá les muestro una foto hermosa de Júpiter. Esta es otra foto real. Esta es de la misión de Juno, para que vean la complejidad de las atmósferas y de las diferentes capas y cómo cómo es que la cobertura también de nubes no es uniforme para nada, es completamente diferente. Digamos que acá estamos viendo diferentes niveles de la atmósfera y estamos viendo diferentes tipos de nubes, y entonces lo que creemos que una enana marrón se vería algo así parecido, donde habría lluvia de hierro líquido. Y sí hemos detectado otros fenómenos atmosféricos como auroras, por ejemplo, en enanas marrones, o también me acuerdo haber leído un paper que hablaba de haber visto relámpagos.
Y entonces, por lo mismo que las enanas marrones no... por lo mismo que tienen esta cobertura de nubes que no es uniforme, es que podemos detectar todas estas complejidades de la atmósfera. Los datos funcionan así. Los datos que recibimos en ese caso son estas curvas de luz. En el eje X es tiempo, conforme la enana marrón va rotando a través del tiempo, y como hay pedazos que son más brillantes que otros, entonces vemos cómo está cambiando la curva de luz. Y esto se llama variabilidad fotométrica. A través de eso es que podemos entender que existen nubes, que existen capas en la atmósfera. Y recientemente ha salido un paper, literalmente la semana pasada, que estoy hablando de la figura de abajo, donde por primera vez, científicos han descubierto cuál es la velocidad del viento en una enana marrón. Entonces han logrado tomar datos como los de arriba en ondas infrarrojas, y eso muestra la velocidad de rotación de la atmósfera. Pero al mismo tiempo lograron tomar datos en ondas de radio, que lo que están haciendo es como... las ondas de radio no están mirando la parte de afuera de la enana marrón, sino que están mirando más adentro, porque pueden penetrar un poco más. Y entonces por eso es que han logrado medir la rotación del interior comparada con la rotación del exterior, y la diferencia es más o menos 2 veces la velocidad del sonido. Entonces, con esto les quiero decir de que el clima en las enanas marrones es extremo, pero lo más interesante es que hoy en día podemos hablar de clima en otros planetas, en otras estrellas. Y finalmente, si es que pueden existir planetas en órbita alrededor de enanas marrones. ¿Qué tan planetas son estas mismas, o son más como estrellas, si es que podemos formar planetas en discos alrededor de enanas marrones? No hemos descubierto aún ninguno con seguridad. Lo más cercano es un sistema que se llama TRAPPIST-1, y acá les estoy mostrando los datos. TRAPPIST-1, voy a mostrar esta slide primero, es un sistema de 7 planetas alrededor de una estrella que es de las que tiene más baja masa. Está casi al límite donde empiezan ya las enanas marrones. En este sistema han encontrado 7 planetas. Esta es una ilustración de un artista. Esto no es foto, por si acaso. Este sistema se encuentra a 40 años luz, y todos los planetas son más o menos del tamaño de la Tierra, entre un poquito menos y un poquito más, 0.9 a 1.5 veces el tamaño de la Tierra, y todos los planetas están apachurrados dentro de la órbita de Mercurio. O sea que están súper cerca a la estrella misma. Y esto se debe en parte porque la estrella tiene menos masa, ¿no? Entonces, digamos que los efectos de su gravedad van a ser de menor rango. Y el otro punto es que todos los planetas son como los de la Tierra. Entonces, acá estamos hablando ya de un tipo de planetas diferentes, que son planetas terrestres, en vez de planetas gaseosos, que eran como los de Júpiter. Y regresando a esto, esa es una imagen que muestra la duración de los tránsitos. La forma en que se descubrieron estos planetas es porque pasan frente a la estrella que estamos observando, y cuando están pasando frente a esa estrella bloquean un poquitito de la luz, y entonces se ve una cosa así. Estas son las curvas de luz de los planetas de TRAPPIST. Y entonces, si ven en el eje X, lo que estamos viendo es tiempo, en el eje Y es brillo, ¿no? Entonces, tienen que imaginarse que el planeta está pasando justo frente a la estrella y bloquea un poquitito de la luz en esa parte donde hay esta hendidura, y luego regresa. La parte plana es la luz de la estrella, y después cuando baja un poquito es porque el planeta está pasando justo enfrente, y luego otra vez se estabiliza cuando el planeta ya ha terminado de pasar frente a la estrella. En este momento hay una misión que se llama TESS. TESS ha estado buscando está observando estrellas en todo el cielo, estrellas primariamente como nuestro Sol, y está buscando planetas como la Tierra. Ahorita la prioridad en este campo es tratar de encontrar un sistema parecido al
a nuestro sistema solar. Cabe mencionar que hemos encontrado más de 4.000 planetas alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Ninguno de esos sistemas se ve como el nuestro. Hay una diversidad enorme de sistemas planetarios, ninguno se ve como el nuestro. No hemos encontrado 7 planetas, en TRAPPIST-1 es el sistema donde hemos encontrado más planetas, pero es súper diferente. Todos esos planetas son como del tamaño de la Tierra, todos están muy cerca a Mercurio, muy cerca al Sol, muy cerca a la estrella, y el sistema completo entra dentro de la órbita de Mercurio, que es el planeta que está más cerca a nuestro Sol. Entonces, queda muchísimo por descubrir, y todos estos sistemas que hemos encontrado en muchas formas son únicos, y el nuestro sigue siendo único para este tema. Y otro sistema interesante es este que se llama TUMAS 1207. Es un sistema donde hay una enana marrón de primaria y digamos que hay un planeta, entre comillas, de 5 masas de Júpiter. Están separados como 55 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Y este sistema es muy peculiar porque este planeta, entre comillas, sigo diciendo las comillas, que se descubrió, cuando primero se descubrió, la gente está como loca porque decía como que hemos descubierto un planeta alrededor de una enana marrón. Pero en realidad no sabemos cómo se ha formado. Muy probablemente este es un sistema de 2 enanas marrones que se han formado independientemente y que siguen juntas en realidad. Y este tipo de sistema entonces le da validez a la idea de que sí podemos tener enanas marrones que se forman con tan baja masa como 5 masas de Júpiter. El hecho de que estén separadas a 55 unidades astronómicas, que como les digo es la distancia entre el Sol y la Tierra, quiere decir que es muy poco probable, es una distancia bastante grande, como para que una enana marrón de tan baja masa, 33 masas de Júpiter, pueda tener un disco que se extienda tan lejos como para poder formar un planeta en un disco a una distancia tan grande. Y además creemos que los planetas se forman en el disco y que luego se acercan un poco al enana marrón, pero no creemos que haya migración hacia afuera. Entonces eso queda en veremos. Entonces con estos 2 sistemas lo que quiero hacer es motivarles de que hay una diversidad enorme de sistemas planetarios y de sistemas binarios también, y que aún no logramos entender cuáles son aún no hemos encontrado en realidad un planeta formado alrededor de una enana marrón. Eso es el siguiente horizonte donde estamos tratando de estudiar cuáles son las posibilidades de encontrar sistemas así. Estos sistemas que les he mencionado además, como les digo, todos estos datos que hemos observado vienen de los telescopios más modernos que hay en la Tierra y en el espacio. Y estos telescopios, entonces, lo que estamos tratando de hacer es recolectar la mayor cantidad de datos que podemos, pero todos esos sistemas, la mayoría de sistemas de los que les he hablado, son únicos. Y lo que no sabemos todavía es si es que estos sistemas si es que realmente son únicos y no hay más como ellos, o si es que nuestros telescopios han observado sistemas en sus límites de detección. Entonces, lo que realmente sería interesante sería estudiar poblaciones, y eso es lo que yo hago. Yo estudio poblaciones de enanas marrones y estudio las poblaciones para entender, por ejemplo, cuántos están asociados en sistemas binarios, o sea, en sistemas de 2 en vez de uno solo, porque eso nos indica qué tipo de formación ha podido tener la población entera, o también si es que identificamos varios sistemas diferentes varios tipos de atmósfera, entonces podemos empezar a organizarlos
para organizarlos en cuanto a su transición de temperatura y a entender los procesos químicos que hay en cada atmósfera. Entonces, con eso, voy a poner todo en resumen. Las enanas marrones son objetos intermedios entre estrellas y planetas. No entendemos los detalles de cómo se han formado. Creemos que se forman de una manera similar a cómo se forman las estrellas. Y hay hay alrededor de una docena de estos objetos, de estos planetas flotantes, como les expliqué antes, que se han observado, y creemos que hay alrededor de 200 billones en la galaxia, pero que no los hemos encontrado todavía, y eso es porque son tan débiles en infrarrojo, recién estamos empezando a identificarlos. 2, que podemos estudiar las atmósferas de las enanas marrones para entender cómo funcionan las atmósferas de los planetas, también para empezar a hacer modelos de circulación global, modelos tridimensionales, donde podamos entender cómo es que funciona el clima en planetas alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Y finalmente necesitamos estudiar poblaciones de enanas marrones peculiares para poder entender su formación en las atmósferas. No podemos, si es que solamente estamos encontrando ejemplos, no podemos entender cuál es la física que hay debajo de todas estas peculiaridades. Lo que necesitamos es observar una población completa para luego entender cuáles son las tendencias y cuáles son los mecanismos físicos que están, que logran producir esta población de sistemas. Y quería tomar también un par de minutos para hablar del proyecto Cosmonautas. Es un proyecto que estoy haciendo con otra doctora peruana. Ella se llama Gabriela Calistro. Ella está en la European Southern Observatory en Alemania. Y entre las dos estamos organizando un taller de una semana para profesores en la región de Huancayo. Y para enseñarles, para compartir nuestros conocimientos de astronomía con ellos y para motivarlos a que ellos empiecen clubes de astronomía con sus estudiantes de colegio y entonces poder transmitir la astronomía también a través de, ejemplos dentro de sus clases de matemática y física. Y a propósito, porque en Junín es donde la UNI y el IGP tienen un telescopio, entonces decidimos empezar por ahí. Ya hemos seleccionado a 4 estudiantes universitarios que nos van a ayudar con este proyecto y estamos súper emocionadas las dos porque en verdad hemos visto que en Perú hay muchísimas ganas, y a veces faltan oportunidades, entonces bueno, tenemos nosotras muchísimas ganas y hemos conseguido los fondos para poder llevar a cabo este proyecto. Ahorita por el tema del coronavirus tenemos que esperar probablemente unos meses más y vamos a hacerlo en agosto, pero bueno, está suspendido, pero igual lo vamos a hacer, solo que más adelante. Así que apóyanos en Facebook y todavía no hemos abierto la convocatoria para profesores, pero tenemos nuestra página web, apenas la abramos, todos se van a entrar por ahí. Y quería agradecer también a mi grupo de research. Yo trabajo con toda esta gente en el museo, algunos son mis estudiantes y otros son colaboradores y otros estudiantes graduados, entonces les quería agradecer por su atención y bueno, puedo responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Ya está. De José Chancafe, que me preguntan si las enanas marrones ya no hacen reacciones. Sí hacen reacciones. Hacen reacciones de fusión de deuterio y hacen reacciones de fusión de litio si es que tienen más de 60 masas de Júpiter. Creo que menos de 60, y menos de 60 solo hacen deuterio y menos de 13 masas de Júpiter ya no hacen ningún tipo de reacción de fusión nuclear. De Mauricio Aguilar, la enana marrón más cercana. Yo creo que es de la que hablé, 0855. Esa es la enana marrón que presenté, que es también la más fría. No, es el sistema binario, Luhmann 16, que tiene 2 enanas marrones.
que están a más o menos 1000 grados Kelvin y la otra está como a 1500, por decir, y esas están alrededor de 2 parsecs, que viene a ser como 6 o 7 años luz. Esa es la que estamos cercana. Son 2 en realidad, nos ganamos. De Nadia Gutiérrez. ¿Qué se supone que son esas nubes en las fotografías infrarrojas? Son nebulosas, pero la palabra nebulosas, hasta donde yo sé, se utiliza para hablar más bien de residuos de estrellas, no necesariamente de las nubes donde van a nacer estrellas, pero esencialmente son nubes, son áreas enormes de gas y que tienen gas y que tienen polvo y tienen todos los materiales que se utilizan para empezar a crear una estrella. De Federico Danton, ¿cómo estiman la masa de esas estrellas? Esa es una súper buena pregunta y es bien difícil. Como las enanas marrones se enfrían con el tiempo, las estrellas se mantienen a la misma temperatura durante toda su vida. Entonces, ya conocemos suficientes estrellas, de tal forma que si es que vemos una estrella y medimos el brillo, podemos averiguar cuál es la masa. Hay una relación directa. En cambio, en las enanas marrones no es así. Porque como se enfrían conforme pasa el tiempo, tú tienes que observar, si las observas en algún momento, necesitas saber la edad de la estrella para averiguar la masa. No sirve nada más solo no sirve solamente tener el brillo. Entonces lo que hacemos son un par de cosas. Uno, que podemos averiguar la masa por la ley de Kepler, segunda ley de Kepler simple, si es que hay un sistema donde hay 2 objetos. Entonces por la atracción gravitacional entre los 2 objetos es que orbitan alrededor de su centro de masa y entonces así podemos estudiarlas y seguirlas y averiguar la masa de ambas estrellas. También podemos averiguar cuando hay una estrella sola, si es que tenemos la suerte de que la enana marrón, de encontrar una enana marrón en un grupo de estrellas jóvenes. Entonces ahí ya sabemos la edad y entonces podemos averiguar la masa. Y sabemos que son jóvenes porque se están moviendo todas juntas. Cuando las estrellas se forman en estas nubes, se forman un montón de estrellas al mismo tiempo, enanas marrones, todo, y digamos que por los primeros 200 millones de años, que es poco tiempo, estas estrellas que recién se han formado se mueven juntas en el espacio. Entonces podemos identificar esos grupos de estrellas y si se están moviendo juntas, entonces podemos averiguar cuál es la edad de ellas y si sabemos la edad y sabemos el brillo, sabemos la masa. También podemos averiguar la edad si es que, por ejemplo, encontramos estrellas que están asociadas a una enana blanca, que son estrellas muertas, y de ese tipo de estrellas conocemos súper bien cuál es la función con la que se enfrían con el tiempo, entonces ahí ya podemos saber la edad. Si sabemos la edad, sabemos la masa, y de esa forma es que podemos averiguar la masa. De Armstrong Rowland Villafranca Barrios, un planeta que empieza a desaparecer se puede convertir en una enana marrón. No te entiendo cómo que empieza a desaparecer, pero entonces no te entiendo muy bien. Yo creo que lo que se me ocurre es que si es que una estrella, por ejemplo, lo que tu pregunta me hace recordar de una de las teorías de formación de enanas marrones, que es a través de fotoevaporación, y lo que esta propone es que hay una estrella brillante, masiva, y cuando las estrellas son así muy brillantes, incluso como el Sol, pueden emitir vientos. Y esos vientos tienen muchísima fuerza y entonces lo que hace es que si es que hay alguna estrella en formación cerca de una estrella que ya está formada y que está empujando estos vientos, esta estrella que recién está recolectando material va a tener mucha dificultad en lograr llegar a una masa muy grande. Entonces así es como se puede formar una enana marrón, por ejemplo. No es un planeta que empieza a desaparecer, más bien lo que yo te estoy entendiendo es como si una estrella pierde masa si se convirtiera en una enana marrón. Y entonces yo creo que al momento de formación sí, o sea, eso puede ocurrir de que si es que hay una estrella
hay una protoestrella que se está formando, esto empuja suficiente masa, cosa que la protoestrella ya no tiene masa con la cual crecer, entonces eso se puede quedar en un enano marrón. Ya está. He escuchado, una vez leí un paper donde había, por ejemplo, una estrella que al final de su vida solo queda digamos, la enana blanca. Una estrella que había estado cerca a otra estrella masiva había perdido todo ese material y ahora la masa de esa secundaria estaba en el rango de una enana marrón. Entonces la pregunta ya es media filosófica, si es que consideras eso una enana marrón o no. Y yo personalmente no lo haría, porque estoy segura que ese núcleo que ha quedado después de haber botado todo ese material es mucho más caliente, a pesar de tener la misma masa, pero es más caliente de lo que una enana marrón sería a esa masa, y aparte que el espectro de ese objeto no se vería como el de una enana marrón, por lo mismo que es más caliente. Tendría un espectro completamente distinto, y yo personalmente opino que el espectro es como si fuera la firma de cada uno de esos objetos. El espectro te explica qué cosa tiene en la atmósfera y cuál es su identidad química. Y entonces acá hay un par más. ¿Por qué los soles son grandes? De Gabriel Salazar. O mejor dicho, ¿por qué los objetos con una gran masa terminan siendo soles? ¿Por qué no puede haber la posibilidad de que un sol orbite alrededor de un objeto, o si es posible? Acá, para aclarar un par de cosas con los términos, es que Sol es el nombre propio de nuestra estrella cercana. Podemos llamar a todos soles si quieres, pero el punto es que Sol es como que yo me llamo Daniela y yo soy una persona, y entonces hay muchísimas estrellas, y solamente a la nuestra la hemos llamado Sol porque está ahí todo el tiempo y la conocemos bien. Y las estrellas tienen un tamaño máximo porque depende también de la actividad, de digamos, la tasa de reacciones nucleares. Si es que las estrellas muy, muy grandes porque tienen que mantener un tamaño tan grande, entonces en el núcleo tienen que estar haciendo fusión de hidrógeno constantemente, mucho más rápido que estrellas como el Sol, o que estrellas como las enanas rojas, que son un paso más allá un paso más masivo que las enanas marrones. Son las estrellas que están justo al otro lado del límite de hidrógeno. Y entonces objeto es cualquiera de esos objetos. Puedo llamar objeto a un planeta, a una estrella, a una enana marrón. Cualquiera de estos es objeto. La posibilidad de que un sol orbite alrededor de un objeto, te entiendo como decir que si es que hay estrellas que orbitan alrededor de otras estrellas, y eso sí, hay todo el tiempo. Es más, esa es mi especialidad. Eso es lo que yo estudio más que nada durante todo el tiempo, son esos sistemas binarios de enanas marrones. Se han encontrado también enanas marrones que son compañeras, digamos, de estrellas como el Sol. Y es más probable, además, estadísticamente, que estrellas más masivas tengan más compañeros. Entonces, es mucho más probable encontrar a una estrella como el Sol. Por decir, el 50% de estrellas como el Sol, de ese tipo espectral, de esa temperatura, de esa masa, tienen a una compañera. El 50% no. Nos tocó una que está solitaria. Y lo último, que sí puede existir un Sol que orbite alrededor de otro Sol, sí, esa sería la respuesta. De nuevo, me refiero a que Sol te entiendo como estrella cualquiera, y sí, hay estrellas que orbitan alrededor de otras estrellas. Como les repito, es la mayoría mientras más masiva sea la estrella, más probable que tenga otras estrellas que también estén orbitando con ellas. Así que, a ver, acá tengo una más. Úrsula Ubilos Guzmán, ¿cómo determinan qué elementos hay en los planetas o en las estrellas? Esa es una pregunta. Es a través del espectro. Entonces, yo tenía un profesor que decía que si es que, no, que una foto vale 1000 palabras, pero un espectro vale 1000 fotos. Y en realidad es así, es porque o sea, el espectro es, como dije, es la firma de cada estrella. En el espectro que tomas de algún objeto celestial, eso lo comparas con un espectro que se toma aquí en la Tierra. Entonces, en la Tierra hay laboratorios donde
agarran todos los gases que te imaginas, ¿no? Y los pasas a través de una luz de diferentes temperaturas y entonces ahí puedes ver cuál es el espectro de emisión de ese gas y luego comparas esos espectros con los espectros de las estrellas que has observado y entonces ahí puedes ir identificando las líneas de absorción que son comunes en ambas. Y ahora, para enanos marrones eso es bien complejo porque, como vieron, los enanos marrones no solamente tienen líneas de absorción de átomos, sino que tienen líneas de absorción de moléculas también, y las moléculas, como son más complejas, tienen también más modos, ¿no? Las moléculas vibran, las moléculas rotan, entonces cada uno de esos movimientos produce una línea diferente de absorción. Y ahora lo que estamos haciendo para modelar las atmósferas de enanos marrones, que durante años ha sido un reto enorme por este tipo, entre las nubes y las moléculas y los diferentes componentes que tiene la atmósfera, modelar este tipo de atmósferas es súper difícil. Entonces ahora se utiliza un tipo de modelos que se llaman retrievals, donde retrievals es como recoger, digamos. Entonces, lo que están haciendo esos modelos es utilizando datos reales o sea, están tratando de hacer un fit al espectro y depende del mejor ajuste que hayan logrado, es que devuelven cantidades de, por ejemplo, de carbono o de oxígeno o de los componentes que le hayas puesto a tu modelo y entonces hacemos como, no, al final no estamos, digamos, descubriendo qué cosa hay en el espectro, sino que estamos tratando de comparar lo más cercano, estamos tratando de, dado lo que sabemos que tienen estas atmósferas, estamos tratando de compararlo con lo que vemos y a ver si es que eso se compara bien. Así que bueno, ojalá que, eso está medio confuso creo, ojalá que se haya entendido. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por permitirme hablar de mi investigación. Hasta la próxima.